¿Cómo se puede construir de forma segura en una tierra que está en constante movimiento por fuerzas geológicas gigantescas? Bueno, para los ingenieros en Perú, esta no es una pregunta abstracta, es su desafío de todos los días. Hoy vamos a desglosar la ciencia que hay detrás de cómo se mide el riesgo sísmico para poder levantar edificios que aguanten el próximo gran terremoto. El problema principal con un terremoto es que es por naturaleza algo totalmente aleatorio. Es una fuerza caótica. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se diseña una estructura para que resista algo que, sencillamente, no se puede predecir con exactitud? Para la ingeniería, el reto es tremendo. Hay que aguantar una fuerza invisible, que va y viene, que empuja y jala desde todas las direcciones al mismo tiempo. Para poder lograrlo, se necesita un punto de partida. Un número, algo concreto que pueda representar toda esa fuerza. Y es justo aquí donde la ingeniería peruana pasó del problema a la solución. Para darles a los diseñadores un número tangible con el cual trabajar, se desarrolló un parámetro que es clave en todo esto. Se le conoce como el factor Z. Es, digamos, la herramienta principal que se usa en Perú para medir el peligro sísmico. En palabras sencillas, nos dice cuál es la aceleración máxima, la sacudida más fuerte, que se espera que tenga el suelo durante un sismo muy severo en una zona específica. Ahora, lo más interesante del factor Z es que se basa en probabilidades. No se calcula para el peor terremoto que nos podamos imaginar, sino para un evento que, sí, es muy fuerte, pero que tiene solo un 10% de probabilidad de ser superado en un lapso de 50 años, que viene a ser la vida útil de un edificio común y corriente. Ese 10% de probabilidad en 50 años puede sonar un poco abstracto, ¿verdad? Bueno, para que se entienda mejor, esto equivale a un terremoto con un periodo de retorno de unos 475 años. O sea que, en resumen, se diseña pensando en un sismo que, estadísticamente, ocurre en un mismo lugar más o menos una vez cada 5 siglos. Para calcularlo, hay que entender que un sismo no empuja en una sola dirección, ejerce fuerzas horizontales en dos ejes, aquí representados como Sx y Sy. El valor z sale de una especie de promedio de esas dos fuerzas, lo que permite capturar esa naturaleza bidireccional del movimiento del suelo. Entonces ya tenemos este número, el factor z. Pero, ¿cómo se convierte en una herramienta práctica? ¿Cómo sabe alguien que va a construir, por decir algo, en Lima o en Cusco, qué valor tiene que usar? Pues muy sencillo. Se hace un mapa. Y aquí lo tienen. Así es como se aplica en la vida real. Este es el mapa de zonificación sísmica del 2018 que divide a todo el Perú en 4 zonas bien distintas. Cada color que ven corresponde a un nivel de peligro sísmico diferente. Y aquí están los números detrás de los colores. La zona 4, la que está en rojo a lo largo de la costa, tiene el factor Z más alto de todos, 0.45. Esto significa que ahí se espera una aceleración del suelo del 45% de la gravedad. ¡Es un montón! A medida que nos vamos al interior, a la zona 1, la verde, el riesgo baja y el factor cae a 0.10. El punto clave aquí es que el riesgo no es para nada uniforme en todo el país. Ver este mapa tan detallado es impresionante, la verdad. Pero ojo, no siempre fue así. Es súper importante entender que no apareció de la nada, sino que es el resultado de décadas de investigación y de aprendizaje, muchas veces impulsado por terremotos devastadores. Nuestra manera de entender el riesgo ha evolucionado muchísimo. Fíjense en esto. A la izquierda, lo que se pensaba del riesgo en los años 60. Se creía que la sismicidad más alta del país estaba concentrada casi solo en Arequipa, pero para 1977, a la derecha, la norma ya reconocía un peligro similar en toda la costa, aunque todavía lo dividían en solo 3 zonas. Y el mapa siguió refinándose, claro. Si comparamos el de 2003 con el de 2018, el avance es clarísimo. Gracias a nuevos estudios científicos de instituciones como el IGP, la UNI y la PUC, se puede obtener una imagen mucho más precisa del peligro. Se pasó de 3 a 4 zonas y sus límites se dibujaron con mucho más detalle. El gran salto, el punto de quiebre, se dio en 1997. A partir de esa norma, como dice la cita, el factor Z se estandarizó con un principio científico consistente. Esa aceleración asociada a un sismo con un periodo de retorno de 475 años. Este fue el momento en que el mapa dejó de ser una estimación, digamos relativa, para convertirse en una herramienta basada en la probabilidad moderna. Así que, la ciencia nos ha dado mapas cada vez más precisos. Pero aquí viene lo importante. Esa misma evolución científica nos ha enseñado que saber en qué zona sísmica está un proyecto es solo el primer paso. El mundo real es más complejo, y la ingeniería de hoy en día tiene que considerar otros factores para ser de verdad efectiva.
No todas las construcciones se diseñan igual porque no todas tienen la misma importancia. Un edificio de vivienda se diseña para esa probabilidad del 10% en 50 años. Pero, a ver, pensemos en un puente crítico. Si se cae, sería una catástrofe. Y además, debe durar mucho más tiempo. Por eso, se diseña para un nivel de riesgo muchísimo menor, y eso exige usar una aceleración de diseño más alta que el factor CT estándar del mapa. Y no solo importa la importancia de la estructura, sino también su ubicación exacta. La geografía local cuenta, y mucho. Las construcciones que están en la cima de colinas o cerros sufren una amplificación de las ondas sísmicas. Por eso a menudo terminan con más daños que las que están en terreno plano, incluso estando en la misma zona sísmica. Hemos visto todo el recorrido, desde cuantificar una fuerza caótica con el factor Z hasta mapear el riesgo en todo un país y después refinarlo con detalles locales. La ciencia sismo-resistente es una disciplina que está en constante evolución. Y esto nos deja con una pregunta final. A medida que la ciencia nos revela más y más sobre nuestro planeta, ¿cómo será la próxima generación de mapas sísmicos y de qué manera va a lograr que nuestras ciudades sean todavía más seguras?